Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar nuestro taller del día de hoy, pero antes quiero dar la bienvenida a la doctora Marisa de Talavera, que es la directora de programas de ciencia, tecnología y cultura del Convenio Andrés Bello, quien nos va a dar una pequeña sinopsis de nuestro ponente del día de hoy y va a tomar la palabra antes de que nuestro invitado comience su taller. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre del convenio Andrés Bello, agradecer la sintonía en esta tarde en la que vamos a compartir con un gran profesional de las letras. Carlos Fon es panameño, pero su mejor carta de presentación para poder hablarnos de la oralidad y de la palabra es que es un escritor. Su especialidad son los cuentos y ha trabajado desde hace muchos años en el Ministerio de Cultura de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura, posteriormente Ministerio de Cultura. Como miembro de esta entidad está aportando su servicio al convenio Andrés Bello para poder compartir con los maestros y poder compartir con las personas interesadas lo que representa el acercamiento a la literatura, lo que representa enganchar a las personas, principalmente en las primeras edades, al gusto por la lectura. La poética de los cuentos, narrar y contar cuentos para rescatar el valor de la palabra, trae o trata de despertar a las personas que están trabajando con niños en la importancia que tiene la oralidad como forma de expresarnos. Entonces, Carlos Fon estará compartiendo con nosotros, no solamente porque ha ganado premios de literatura a nivel nacional, sino también porque a nivel internacional es un gran representante de la escritura de cuentos. Entonces, con ustedes, Carlos Fon y el convenio Andrés Bello se viste hoy de gala, Carlos, por compartir con los maestros que están en la audiencia este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Víctor, amigos del Convenio Andrés Bello, y bueno, a todos los docentes y otros mediadores que nos puedan estar viendo a través de esta transmisión. Estoy muy contento de poder hablarles. De hecho, como narrador, como escritor y como animador sociocultural, hay muchos discursos que doy, pero el preferido mío, uno de mis favoritos, es el tema de los cuentos. Pero hoy vamos a hablar de los cuentos desde el punto de vista de la narración de cuentos, de la importancia de contar historias, la importancia de leerle cuentos a los niños. Aunque nos vamos a centrar básicamente en el tema de la narración oral, de la oralidad. Entonces esta presentación se llama La poética de los cuentos, narrar y contar cuentos para rescatar el valor social de la palabra, porque eso es uno de los propósitos fundamentales del arte de contar cuentos o del hecho de contar historias, es rescatar el valor social de la palabra, volver a conversar entre nosotros. Y eso es lo que espero con esta presentación. Vamos a empezar con unas preguntas orientadoras y entonces después las vamos a tratar de desarrollar. Hay partes donde me van a tener que disculpar. Yo no voy a leer lo que sale allí porque son textos que los pongo en la presentación para, bueno, cuando hago los talleres que tenemos más tiempo de manera presencial, ahora por la modalidad virtual es más incómodo leer y tantas cosas, pero la presentación se las vamos a dejar con Marisa y la voy a dejar con el señor Víctor. Ellos se las distribuirán después a ustedes, todos los que estén participando, para que manden sus correos, ¿no? Entonces, ¿qué es la oralidad? ¿Para qué escuchar cuentos? ¿Por qué necesitamos escuchar cuentos? ¿Y para qué sirven los cuentos? Entonces, con estas interrogantes vamos a trabajar. Y quién, al último, me gustaría hablar un poco de quién es un contador histórico. Siempre hay muchas discusiones en torno a eso, que cualquiera puede contar un cuento y cosas así, pero no es tan fácil. Cualquiera puede leer un cuento. Un padre de familia, por ejemplo, le puede leer cuentos a sus niños en la noche.
Pero el trabajo ya a nivel, por decirlo así, en las instituciones escolares o en otros espacios, pues tiene que ser un poco más, yo no quiero usar palabras como la palabra complejidad, pero tiene que ser como una especie de universo más extendido. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la oralidad? Aquí hay la verdad que aquí sí hay un universo o una constelación de palabras que pueden ayudarnos a entender la oralidad, pero yo les voy a poner solamente un par para que las reflexionemos y las guardemos, pues como quien dice, en nuestro corazón, no sé. La oralidad es un acto de conversación, porque cuando contamos cuentos, en el momento en que estamos contando un cuento, estamos, como ya les dije, rescatando el valor social de la palabra y estamos comulgando de alguna forma con las personas y en ese momento estamos haciendo un acto de conversación. También un acto de comunión porque compartimos nuestras inquietudes. Entonces, es un acto de comunión porque estamos interactuando nuestros problemas, nuestras emociones. Es un acto poético porque comenzamos a revalorar y a resignificar la vida en todas sus formas y a encontrarle al mundo un nuevo sentido. Y eso es darle un atributo básicamente poético a la vida. También es un acto de sabiduría, porque cada vez que contamos un cuento nos enriquecemos de muchas formas, aprendemos. Escuchar a un viejo cuentero, por ejemplo, de una comarca o de una comunidad campesina, nos enriquece a nosotros que venimos de la ciudad y pensamos que lo sabemos todo. Es un acto de estimulación porque no solamente se estimulan los sentidos, todos los sentidos, también se estimulan pues, las emociones, nuestro espíritu y sobre todo y ustedes lo saben más, lo que son docentes, todo lo que tiene que ver con las cuestiones del cerebro, todo ese engranaje neurológico comienza a activarse. Es un acto de resignificación porque comenzamos a resignificar y a darle sentido a todas las cosas, a verlas de otra forma. Y es un encuentro con la otredad, porque cuando contamos historias, estamos aproximándonos al otro, al otro que está de pronto en una frontera invisible que nosotros podemos resistir y podemos vencer. ¿Mm? Es un acto de comunicación porque desde luego cuando contamos historias nos estamos comunicando, pero no solamente es una comunicación que transmite mera información, es una comunicación redimensionada que nos va a narrar de muchas formas, muchas narrativas. ¿Sí me explico? Después al final podemos hacer preguntas, me gustaría mucho dialogar de alguna forma, por lo menos por el chat, sobre todo estas nociones, porque muchas de estas nociones es un acto de narrar a viva voz, contar cuentos es contar a viva voz, es que se te escuche tu voz y que se vea tu cuerpo y que se sienta que estás allí presente. Por eso nosotros los narradores hablamos de viva voz. ¿Se está escuchando, Marisa? Porque acá me mandan mensajes. Sí, sí, don Carlos, se le escucha. Si gusta, ya puede compartirnos su presentación. Está activado el sistema, por favor. ¿La presentación no se ve? No todavía. Estamos viéndole solamente a usted. Por favor, ¿nos ayuda? No sabía, mira, yo pensé que todo este rato pensé que se estaba mirando la presentación. No se preocupe, esté tranquilo. Ok, déjame Ha sido ver. una muy buena introducción, déjeme decir. No, y es que ya estaba la presentación hace rato. Perfecto. Ok, pero es que ahora acá no me sale donde se comparten. No se ve nada. Perfecto. Sí, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, listo, don Carlos. Continúe. Pero Ahora no se ve, Víctor. Antes se veía, ¿verdad? Sí, antes se veía, ahora ya no se ve. Ahora no se ve. Perdón. Yo en cambio ahora... Ah, sí, sí, ya, perfecto. ¿Puede, por favor, volverla a cargar? Permítame un segundo. Ya, ahí sí.
Si se ve o no se ve. Ahí se- Sí, lo que pasa es que en el sistema de acá parece que al parecer se borró, pero está bien, ya funciona, lo Sí, veo porque clarito. cuando la presenté ahora, lo veía usted y no la veía a ella, así que era al revés. Pero ustedes sí lo estaban viendo, ¿no? Sí, iba por aquí, ¿no? ahí se ve, gracias. Muchas gracias a ustedes. Tienen que avisarme, porque es que este es el problema con estas cosas. A veces uno queda hablando solo y no sabe qué ha sucedido. Entonces, es un acto de narrar a viva voz, es un acto de imaginación, porque la imaginación es lo que más se trabaja cuando contamos historias. Eso es y solamente con el tema de la imaginación ahí está todo el tema de la creatividad y hay otro universo. Es un acto de estimulación y es un acto de provocación, ¿ya? Porque estimulamos, como les dije, todos los sentidos, pero también todos nuestros saberes y también provocamos, ¿ya? Y esos actos de provocación, bueno, no tienen nada que ver con provocaciones violentas. Hablamos de hacer evocaciones, de provocar, por ejemplo, hacer evocaciones a través de la memoria y tantas otras cosas. Es un acto de transparencia, porque al narrar cuento, toda nuestra subjetividad comienza a trabajar y comienzan a hacerse condiciones distintas. Pueden ser condiciones cívicas, condiciones éticas, y comenzamos a revalorar, por ejemplo, el tema de los valores y comenzamos a ver las cosas de una manera más transparente. Es una cuestión simbólica. Y también es un acto de justicia porque le hacemos honor no solamente a la palabra, sino a la subjetividad, al tema de reconocernos como sujetos de derecho. Y la gente, al escuchar historias, comienzan a hacer de alguna manera fusión con todos sus problemas y van a darse cuenta de que los problemas que tienen los demás se parecen a los míos. Aunque sean personajes ficticios los que estamos escuchando en una historia, esos personajes tienen comportamientos que se parecen mucho a nuestra vida real y es una cosa que va por allí. Es un acto de pureza, es un acto de libertad, es un acto de dignificación y no solamente de dignificación de la palabra, también de la misma humanidad. Es un acto de solidaridad. Disculpen si me paso algunas, pero es para ganar los segundos que perdimos. Es un acto de solidaridad. Cuando nosotros contamos cuentos, comenzamos a trabajar un montón de conexiones cívicas, como les dije, y una de las más importantes es que comenzamos a transmitir empatía, comenzamos a trabajar con nociones de cooperación, de solidaridad. Es un acto de amistad, ya contarle cuento a uno, a alguien que nos cuente cuentos se vuelve como nuestro amigo automáticamente, prácticamente. Cuando uno termina de contar una historia, a veces me impresiona cuando yo termino de contar una historia, la gente se me acerca y es como si los conociera toda la vida. Es un acto de amor y esto es quizá de todas las cosas que he dicho es lo más importante. Por acá más adelante van a ver que hay un señor que se llama William Ospina, un colombiano, uno de mis escritores favoritos. Él dice que leerle cuentos a los niños, contarle historias a los niños es el acto de amor más grande y más significativo que hay. Y es un acto de ternura. Esto lo va a decir también, en un ensayo lo va a trabajar profundamente Bonifacio Fogo, que es un narrador de Camerún. Y Bonifacio Fogo nos habla de que contar historias es un acto de ternura. Y con esto significa que nosotros comenzamos a trabajar un caudal de empatías de todas clases y también temas como el de la resiliencia, que se está hablando mucho ahora, y todo eso está implícito en la lectura y en la escucha de cuentos. Por eso es un acto de ternura. Entonces, es algo que va más allá de un acto artístico, de entretenimiento. Es una conversación dimensionada con el otro que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a la humanidad. Y esto a mí me gusta decirlo porque a veces la gente dice, pues es un cuento. Siempre a los narradores de historia, no solamente a los escritores de cuentos, también y mucho más a los narradores de cuentos, es una cuestión allí efímera, una cosa ahí superficial, y es todo lo contrario, es una cosa más poderosa que eso.
Y aquí, bueno, les voy dejando citas de las que le hablé, que no las voy a leer del todo, de narradores orales para fortalecer la presentación. Esto por lo tanto, la narración oral no admite ningún otro objetivo que no sea la necesidad de comunicar, ya que ya hablamos un poco de ese tipo de comunicaciones. Esta es una noción de Francisco Garzón Céspedes, un narrador. En realidad, Garzón fue el que introdujo todo el tema de la narración oral escénica, de contar a viva voz. Es cubano y fue uno de los que trabajó muy duro con esto. Y aquí hay un concepto también de la narración oral artística que realmente es. Aquí se las dejo, pero ustedes las van a tener la presentación. Pues esta es una narradora, una griot, como se suele decir en África. Recuerden que según las investigaciones, la cuna de la historia del arte contar cuentos viene del norte de África. Es muy posible que venga. Ya yo no soy uno de esos que andan escarbando en la tierra y ¿cómo que se llaman estos? Que son expertos en huesos de dinosaurio y el origen, nada de eso. Pero según las investigaciones, de allá vienen los cuentos. Yo tuve el honor de ir al norte de África y incluso en Marrakech vi a algunos narradores que se pueden decir son genéticamente son los parientes de esos ancestros de los griots. Todavía existen los griots. Estos son amigos que conocí en Marruecos, son narradores del norte de África, para que tengan una idea, o sea, de lo bello que es contar cuentos en estos festivales. Ellos se ponen todos sus atuendos, todas sus prendas, es una cosa maravillosa. Y esto es un juglar que este señor se llama Crispín de Olot, él es de España y él lo que hace es que cuenta cuentos como lo hacían los antiguos juglares que salían a caminar por las aldeas, iban tocando sus instrumentos, iban contando la historia de los pueblos. Esto es solamente para ilustrar un poco. Este señor no sé quién es, nadie lo conoce, pero lo vamos a dejar ahí. La narración oral es una conversación dimensionada con el otro. Cuando contamos cuentos, nos estamos encontrando con la otredad. Narramos nuestra identidad y la de los demás. ¿Y para qué escuchar historias? Aquí hay una serie de nociones que voy a tratar de explicarlas brevemente. Para evitar carencias y silencios, cada vez que contamos historias, nosotros estamos llenando silencios. Esas son nociones que pueden ser de pronto muy filosóficas, pero se llenan silencios y se habitan las carencias. Todos esos espacios vacíos que sentimos, de pronto un cuento los llena. Y aquí hay citas para fortalecer lo que estamos diciendo. Aquí se las dejo. Vamos a leer para ganar tiempo, para asombrarnos y extrañarnos, esa capacidad de asombro y extrañamiento que hemos perdido ya, sobre todo la gente que vive en la ciudad. Ya no nos asombra lo verde, ya no nos asombra un río cristalino, ya no nos asombra de pronto el canto de un pájaro. Entonces, todas estas clases de cosas la logra la narración de cuentos. Escuchar cuentos te conecta directamente con todo este sentimiento de extrañamiento que es muy importante. Por eso Walt Whitman decía que me tumbo sobre un tallo de hierba para admirarlo. Él decía, uno se queda pensando, pero ¿cómo así tirarse a mirar la hierba? Eso qué cosa más tonta. Pero allí había toda una concepción poética de la naturaleza. Y esa relación del hombre con la naturaleza, por eso que la hemos perdido, porque no hemos alejado de nuestra propia naturaleza. Para hacer conexiones cívicas y éticas, ya les dije un poco de eso, que cuando contamos cuentos, nosotros podemos trabajar, sobre todo los docentes que nos gusta trabajar mucho el tema de los valores, el tema de la ética, de la moral, podemos hacerlo a través de los cuentos, pero el consejo que yo les doy es que no utilicen los cuentos para enseñar, ¿cómo les diría? Para que no se malinterprete esto, para enseñar, como quien dice, directamente. O sea, nosotros no podemos utilizar los cuentos como trampas para enseñar cosas. Dejen que los niños descubran lo que tiene el cuento de una manera mágica. Cuando tú le cuentas un cuento a un niño, él solito va a descubrirlo. No hay que estar leyéndole esos cuentos horribles, que para mí son horribles, que terminan diciendo
Y ven, eso es para que vean que el que se porta mal seguirá al infierno. Eso es la cosa más horrorosa que se le puede decir a un niño. Entonces esta clase de cuentos, que hay muchos, por lo menos en Panamá hay mucha gente que escribe cuentos así, que son moralizantes, son muy pedagógicos, hay que tener también un poco cuidado. Los perritos se me arrebataron acá. Para descubrir valores, ya hablamos un poco de eso. Y fíjese, el uso de las palabras, yo digo descubrir valores, no educar en valores, que está bien que se eduque en valores y que haya una clase cívica y todo eso, pero a la hora de trabajar con cuentos, nosotros no debemos usar los cuentos como trampa para enseñar valores. Ya, de hecho, los cuentos, los mejores cuentos no tienen ese propósito. Los verdaderos cuentos solamente estaban allí para que la gente los descubriera solos, para despertar capacidades y autorrealizarse. Muchas veces cuando nosotros trabajamos experiencias con los niños, vemos niños tímidos, niños con problemas de pena, como decimos acá en Panamá, que no quieren hablar, están muy cohibidos, de toda clase de problemas, y los cuentos en realidad desarrollan mucho sus capacidades y los ayuda mucho a autorrealizarse. Nosotros tenemos en Panamá un círculo infantil de narración oral donde yo le enseño a contar cuentos a los niños, y ahí nos han llegado niños que eso no habla, pero yo no sé, no hablan, sencillamente no hablan, y terminan hablando hasta por los codos en ese taller. Para recuperar el hábito de la conversación, como ya les dije al comienzo de la presentación, el valor social de la palabra es lo más importante a la hora de trabajar con los cuentos, buscar eso, recuperar el hábito de la cooperación, que volvamos a conversar. Ya ahora con tanta tecnología, como que la gente ya conversa, pero por otras formas, ¿no? Como nosotros, por Zoom. Así, aquí hay pensamientos que fortalecen esto para vivir intensamente y enfrentar la complejidad del mundo. Entonces, el mundo cada vez se torna más complejo. Mientras más Internet tengamos y más información, más acceso a la información, pareciera que el mundo se vuelve cada vez más complejo, más difícil de entender. Y no hay una de las mejores herramientas, no hay una que sea mejor que un cuento para poder entender eso, porque a través del cuento tú vas a poder entonces de una manera creativa trabajar muchas cosas. Para valorar la memoria colectiva y sus atributos, porque cada vez que nosotros contamos una historia, dependiendo de la historia, nosotros vamos a poder trabajar construcción ciudadana, por ejemplo, y la construcción ciudadana nos lleva a hacer memoria, hablar de nuestros problemas. Entonces, esos son atributos que tienen que ver mucho con el tema de la memoria, como dice Roberto Muscoloni, es un narrador de cuento argentino, y se podríamos incluir miles de relatos populares que hacen, más allá de las historias oficiales, mantener viva la memoria en las distintas comunidades. Entonces, muchos de los discursos oficiales que no trabajan esto, lo logramos sí a través de las historias. Para fortalecer el sentido de pertenencia. Todo el tema de la pertenencia, ustedes lo pueden trabajar a través de las historias. Vuelvo y repito, hago mucho énfasis en eso, no trabajarlo de una manera así como tan ortodoxa, como agarrar los cuentos y usarlos como trampas para educar, pero de una manera así discreta, hacer que los niños a través de la historia lo entiendan. Yo he trabajado mucho el tema de la basura, por ejemplo, en mi país, en Panamá, lo he trabajado mucho en escuelas donde pues, los niños pues, tiran la basura, los tinacos están ahí, pero ellos la tiran al piso. Entonces nosotros lo que hacemos es que leemos cuentos que no necesariamente tienen que ver con el tema de la basura, pero son cuentos que de alguna forma ¡pac!, lo conectan, como digo yo, los agarran y los pinchan y hacen que ellos reflexionen y comienzan a pensar pero esto es mío también, y comienzan a pensar en su patria, que su casa es la patria, ¿ya? Y entonces comienzan a dejar de ensuciar. Bueno, depende de cada quien. Nicolás Buenaventura es uno de los narradores más importantes que yo conozco, es un excelente narrador de historias de Colombia, y él dice, ¿y para qué contar cuentos? En un sentido general contamos para diferir la muerte. En un sentido particular, cada vez que un cuentero cuenta, inventa una respuesta única y original a esa pregunta. Bueno, Nicolás siempre tiene una pregunta, una respuesta así para la pregunta que es contar cuentos. Por ahí lo vamos a ver de nuevo. ¿Por qué necesitamos escuchar cuentos?
por la necesidad de escucharnos y compartir nuestros problemas, que ya les profundicé un poco. Este es un narrador que contó con este instrumento maravilloso. Esto es un narrador allá en Marruecos que me sorprendió mucho cómo él tocaba con su instrumento, iba contando historias. Yo también cuento con algunos instrumentos, pero no tan geniales como los que a veces he visto en otros países, por la necesidad de reconocernos en el otro. O sea, contamos historias también por la necesidad que tenemos, aunque no lo queramos admitir, de reconocernos los demás. En los demás también hay alguien que se parece y tiene problemas similares a nosotros. Y ahora con todo este tema de las migraciones, eso es cuando más necesario que dialoguemos y conversemos con la gente. Necesidad de construir mundos imaginarios que nos ayuden a crear proyectos de vida. Cada vez que contamos historias, como les dije, se activa la imaginación y con la imaginación es que nacen los proyectos de vida. Porque primero, como decía Richard Rorty, este filósofo del pragmatismo estadounidense, él decía, yo no soy pragmático, pero esto que dice Rorty me encanta. Él decía que la cultura te ayuda a imaginar y a tener esperanza. Sin esperanza no hay proyectos políticos y los proyectos políticos tienen que ver con todo. O sea, cuando yo hablo de política no estoy hablando de la política partidista, estoy hablando que para tomar una decisión, para hacer algo es una decisión política, ¿ya? Entonces las historias te ayudan también a enriquecer mucho esta parte de cómo trabajar la imaginación y los proyectos de vida. Escuchamos cuentos para navegar por un instante en el tiempo mítico que no se volverá a repetir nunca de la misma forma. Miren, y esto yo me detengo rapidito para decirles que la primera vez que ustedes vieron el mar, ustedes recuerdan cuando vieron por primera vez el mar, o pónganse, la primera vez que se subieron a un árbol, o que llegaran a trepar árboles, porque ya la gente ni trepa árboles, prefiere tumbarlos. Yo recuerdo muy bien cuando vi por primera vez el mar, y cuando tú vuelves a repetir eso a través de una historia, por ejemplo, en donde aparece el mar, eso es lo que César aparece, él le hablaba de un instante mítico, está la experiencia mítica, el estado de gracia, cuando tú vives una cosa por primera vez, pero cuando la vuelves a vivir, ya, eso es una cosa maravillosa y te revuelve las entrañas, se te pone la piel de gallina, como decimos acá, y eso sucede con las historias. Y ustedes van a recordar, por ejemplo, el primer cuento que les leyeron y van a pensar, yo me acuerdo de la primera historia. Y eso, cuando la vuelvan a leer, van a buscarle un nuevo significado. Es una cosa bastante filosófica y necesita más tiempo. ¿Y para qué sirven los cuentos? Los cuentos tienen propiedades curativas. Escuchar cuentos sana heridas que no se ven, que llevamos por dentro. En realidad, aquí sí hay bastante material de investigación que hay en torno a la importancia de leer cuentos, incluso en los hospitales. Por eso nosotros acá en Panamá vamos con nuestro programa, vamos incluso a hospitales, vamos a las cárceles, porque la gente repara sus tejidos. O sea, todo este tejido dañado, no es que se sana del todo, no es que queda sano, pero sí se logra dejar solamente cicatrices por lo menos, ¿ya? Y en el caso de los hospitales, pues que es una experiencia muy, muy fuerte, cuando uno cuenta ya, pues eso ya por lo menos ayuda a la gente a resistir. Yo no digo que los cuentos curan a la gente, ojalá que sí, ya no hubiéramos curado el COVID todos con tantos cuentos, pero bueno, por eso es que se habla de que tienen propiedades curativas. Y se pueden utilizar como en este libro que está aquí, en Donde está el abuelo, también los cuentos los cuentos de estilo tabú, que la gente, yo no voy a hablar a los niños, eso habla de la muerte. Eso es la cosa más tonta que uno puede decidir como docente, no hablar a los niños de algo que es común y corriente y que nos pasa y que es parte de la vida, que es la muerte. Entonces hay muchos cuentos, como este Abuelo, ¿dónde estás? Que es la historia de este niño que llega donde el abuelo todo es para que le cuente un cuento y de pronto un día la vasilla está vacía. Entonces, a pesar de que parece triste, pero es un cuento conmovedor. Hay muchos cuentos de ese tipo. A mí me encantan los cuentos así. Contar cuentos y escuchar cuentos es una experiencia con la complejidad de la vida y sus diversas dimensiones. Escuchar cuentos conecta a los humanos con valiosas expresiones de la condición humana, sobre todo en estos tiempos de
donde hay muchos problemas con los migrantes, donde hay muchos problemas con las nacionalidades, donde hay toda esta clase de interacción humana, es cuando necesitamos de las historias. La narración oral es una conversación dimensionada con el otro. Cuando contamos cuentos, nos estamos contando, nos estamos encontrando con la autoridad y narramos nuestra identidad y la de los demás, que es lo que les había dicho anteriormente ya. Es una herramienta de cohesión social, crea lazos invisibles que sanan el tejido social. Y dice Nicolás, el contar es otra forma de conocimiento que reúne, junta las partes rotas, vincula, establece asociaciones, construye puentes y teje vínculos. El que cuenta cuentos hace de la palabra un acto de conversación. Es alguien que usa las historias para recuperar el valor social de la palabra. El que cuenta cuentos abre un camino seguro a la lectura desde el imaginario de las historias. Contar cuentos construye realidades posibles desde la diversidad de la cultura. Nociones que ya les expliqué bastante y ahora pues las decimos solamente desde otro punto de vista. Escuchar cuentos ayuda a poner en perspectiva nuestros pensamientos y a organizar desde el interior nuestros saberes. Este es el señor que les mencioné hace un rato, Bonifacio Fogo, y él habla de las funciones del cuento, un ensayo que tiene, y dice que los cuentos transmiten valores, los cuentos fomentan la lectura, los cuentos cumplen una función de comunicación, y la palabra y los cuentos crean realidades, realidades imaginarias, pero como ya les dije, que tienen mucho que ver con nuestra verdadera realidad. Y este señor que está acá es William Ospina, que se lo mencioné, aquí está la cita de William. Contar historias a los niños es una de las más poderosas maneras de expresar el amor que se siente por ellos. Y estos señores, de todo lo que he dicho, esto que dice el señor William Ospina es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto es lo más importante, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contar cuentos. Lo demás es puro para hablar, puras nociones de teoría, bueno, mentira, también sirve. ¿Quién es un cuentacuento? Alguien que cree en la palabra, como yo. Alguien que cree que la palabra puede mejorar la calidad de vida de las personas. Alguien que hace que de cada instante una historia. Alguien que valida la palabra y no la piensa como algo ordinario. Y la palabra es la herramienta del narrador. Hay que saber también elegir el cuento. Yo le recomiendo siempre a los docentes que a la hora de contar un cuento no agarren el cuento así a lo loco y como decimos en Panamá, a lo loco. Yo no sé si en otros países usan esa expresión, pero lo agarramos y se lo queremos leer a los niños sin previamente haberlo leído nosotros. Hay que conocer la historia, conocer las palabras que tiene el cuento, la capacidad de encontrar las raíces de las palabras, poder jugar con las palabras, sobre todo jugar y jugar, no parar de jugar con las palabras. Todo lo lúdico en la palabra, sus posibilidades de construir. Lo más característico del lenguaje humano es la posibilidad de contar historias, dice Karl Popper, y por eso está todo este rollo de la palabra. Aquí les voy a dejar este texto hermoso de Pablo Neruda, que es un texto que a mí me encanta y les va a servir mucho porque aquí está todo el tema de la palabra y cómo la palabra se convierte en algo que está vivo y cómo la palabra se transmite a través de nuestros sentidos, cómo se comunica con todos nuestros sentidos. Y está un texto largo, no tan largo, pero aquí es verdadero, sí. También les voy a dejar este texto de La Casa de las Palabras de Eduardo Galeano, porque también sirve para que ustedes jueguen, hagan un tallercito con los niños. No son cuentos, no son cuentos, pero son textos para reflexionar. Y aquí hay otra reflexión de Nicolás Buenaventura, esta sí me gustaría leérsela. Un cuentero es alguien habitado a fuerza de soledades. A lo largo de su vida se ha ido nutriendo de historias, de leyendas, de cuentos, mitos y epopeyas. Un grupo de valientes guerreros que todavía no olvidaron lo que es el honor, vive en su tobillo. Una cantidad de mujeres astutas y hermosas se han instalado en sus rodillas. Otras, más curiosas, lo recorren de arriba abajo. Un ministro honesto
lleno de principios y con un solo fin, vive detrás de su oreja. Una pareja de hermosos enamorados se ama en las comisuras de sus ojos. De un momento a otro, en una noche de bajas estrellas, estos personajes con sus historias deciden subir por su garganta, llegar a su boca y acontecer en su palabra. Cosa más bella, ¿verdad? Bueno, es que tiene que venir de un narrador oral. Entonces, bueno, de esto ya voy bien rápido, la expresión oral y corporal, como a la hora de contar un cuento, las cosas que usted tiene que tener en cuenta, ¿ya? Como por ejemplo esto de transmitir el cuento con el cuerpo, hay que contar, moverse, no estar ahí eso como si estuviéramos leyendo, no sé, un tratado de filosofía. Y el espacio, también los espacios son muy importantes cuando ustedes vayan a contar cuentos. Siempre, bueno, de vez en cuando saquen a los niños debajo de un árbol si tienen en su escuela, o transformen la esquina de su salón en una herramienta que sirva incluso como un espacio poético dentro del salón. Aquí, por ejemplo, estos fueron niños que nosotros sacamos y los pusimos fuera de la biblioteca, porque nosotros hacíamos las narraciones dentro de la biblioteca. Un día dijimos, vamos allá afuera, y entonces uno con su petate para cambiar un poco, ¿no? Y antes del cuento, pues, no ser tan informal, que no se nos salga el profesor, el docente que tenemos adentro y no lo tomen a mal, pero nosotros fuimos educados con esa seriedad de hacer las cosas porque somos docentes. No, crear un clima lúdico de juego, incluso jugar antes del cuento y buscar un juego que tenga que ver con la historia de pronto que viene, ¿ya? Durante el cuento, si se usa el libro, pues no taparse la cara, dejar que los niños puedan ver las imágenes. Si ustedes quieren contar con el cuento, a mí me gusta mucho contar con los cuentos también en la mano, pero yo lo que hago es narración oral. Pero también uso el libro en los talleres, ¿ya? Y todo lo de la entonación, el ritmo, la voz, es importante practicar su cuento. Aquí les dejo estos pequeños artificios del cuento para que los tengan. Y durante el cuento, si no se usa el libro, pues conocer el cuento, hay que conocerlo, no vas a contar una cosa si no lo conoces bien. Pero más que conocer el cuento, deja que ese cuento te habite también, que ese cuento de alguna forma te atrape, que te encuentre a ti el cuento, tú no el cuento. Y así puedes tener la plena seguridad que cuando vas a contar tu cuento, te va a quedar muy bonito, te va a quedar muy chévere. Aquí están pues otros consejos que les dejo. Yo espero que la gente del convenio Andrés Bello le llegue la presentación, si no, yo no sé. Ahora yo le doy mi correo electrónico por si acaso yo se la mando. Qué pena. Después del cuento, pues conversar sobre el cuento, no convertir el cuento en un interrogatorio. ¿Y qué pasó con el conejo? ¿Por qué el conejo salió huyendo? ¿Y por qué el tigre tenía los pantalones? Pues, ¿de qué color era el pantalón que tenía el tigre? O sea, esas cosas agarran y ya lo que hace es a matar todo lo que construiste, después lo vas a destruir con una serie de interrogatorios. Bueno, ese es un tema de pedagogías. Hacer un taller creativo de lengua puede ser, ¿no? Un taller de creatividad. Ya. Entonces, en conclusión, leer y contar historias desde la primera infancia fortalece la singularidad interior de los niños y construye la subjetividad en los jóvenes y adultos, lo que garantiza mejores personas para la sociedad, y ya que hemos nutrido su saber simbólico. Entonces, con esta noción quiero terminar. Aquí está. Hay unos enlaces que los van a llevar al tema de la oralidad. Y aquí está el correo para que lo apunte. Por si acaso se les va a la gente del convenio Andrés Bello y después no le pueden mandar la presentación. Déjalo Me ahí, escriben, ¿no? me escriben con mucho gusto, de verdad, y hay muchas otras cosas que les puedo enviar sobre el tema hay videos hermosísimos de gente contando cuentos y hablando del cuento que les puedo enviar. Así que yo soy Carlos Fon, el narrador de historias, como dicen en mis redes, y fue para mí un placer contarles esta historia, porque fue como una historia, ¿no? Pero yo quería cerrar con un cuento. Yo no sé si lo cuento ya o al final. Sí. Sí, por Es un favor. cuento corto. ¿Ya? ¿Sí? Sí, por favor.
Bueno, con este cuentito quiero regalárselo. Es un cuento que a mí me gusta mucho de Gianni Rodari, pero que engaña, porque la gente cuando lo escucha, el cuento parece que está escrito para niños, pero yo creo que el mensaje es para los grandes. Dos niños estaban jugando en un tranquilo patio a inventarse un lenguaje especial para así poder hablar entre ellos sin que más nadie los entendiera. Brif, bruf, dijo el primero. Braf, bruf, contestó el segundo, y rompieron a reír a carcajadas. Del otro lado del patio, en un balcón, había un buen viejito leyendo el periódico, y en la ventana del frente, una viejita ni mala ni buena. Qué tontos son esos niños, jugando así para que nadie los pueda entender. A mí no me lo parecen, dijo el viejito. No irá usted a decirme que ha entendido una palabra de lo que han dicho. Pues sí, en realidad lo entendí todo. El primero ha dicho, qué bonito día hace hoy. Y el segundo ha contestado, mañana será más bonito todavía. La viejita hizo una mueca de amargura como para decir algo, pero no pudo, porque los niños se habían puesto a jugar otra vez. Barasquí, barbasquí, pipirimosquí, dijo el primero. Prif, pruf, contestó el otro. Y otra vez rompieron a reír a carcajadas. Mira a decirme que ahora también entendió eso. Pues sí, en realidad también lo entendí todo. El primero ha dicho, qué bueno es estar en el mundo. Y el segundo ha contestado, el mundo es bellísimo. La viejita inclinó su oído un poco hacia el balcón del viejito y le dijo, oiga, ¿y acaso el mundo es bonito de verdad? Bris, bruf, braf, le contestó el viejito. Ahí está, muchas gracias. Voy a salir a la pantalla yo. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, don Carlos. Muy gentil, excelente. Muchísimas gracias por esa presentación. Tengo una pregunta a través del chat que nos está llegando y que me gustaría que nos pueda ayudar. Es igual recordarles, antes de hacer la pregunta, recordarles a todas las personas que están conectadas que nos pueden hacer llegar también sus preguntas a través del chat, o si desean pueden también solicitar la palabra para abrirles micrófonos y también preguntar directamente a nuestro ponente. Una pregunta que nos hacen un poco personal, don Carlos, dice, ¿la escritura fue el medio con el que usted se acercó a otras personas? ¿Era usted una persona extrovertida? Es una pregunta que nos hacen a través del Zoom. Yo pensé que como cuando dijo que era muy personal, pensaba que me iba a pedir el número de celular y la dirección. Bueno, no, mire, la verdad es que yo tengo una conferencia que se llama La lectura no sirve para nada. Tiene ese título provocativo, pero es donde yo cuento un poco la historia del tránsito que yo tuve. Yo tuve una infancia muy feliz, muy, muy feliz. Yo soy de esos niños que jugó con todos los juegos tradicionales y eso, pero tuve una adolescencia terrible, muy dura. De hecho, yo estaba prácticamente, como decimos en Panamá, para cruzar la raya, cruzar la línea, que es cuando tú estás a punto de convertirte en un pandillero. Yo era muy terrible, hice de todo, le hice la vida de cuadrito a mi papá, y entonces bueno, yo de alguna forma, no sé cómo ni cuándo, por eso yo le digo que yo soy un Pokémon, porque yo evolucioné, yo descubrí el tema de las palabras. A mí me gustaba escribir poesía, yo le escribía cartas de amor a los compañeros para que enamoraran a las novias y cosas así. Pero conocí a un profesor y un día él me prestó libros y esos libros a mí cambiaron mi vida. Pero yo era completamente, o sea, yo era una persona, no solamente la palabra que usted utilizó, creo que era introvertida o tímido, yo era terrible. O sea, yo era terrible, para no decir otra palabra. Y yo le voy a decir una anécdota solamente para contarles que a mí me expulsaron 3 veces el mismo año en secundaria. 3 veces, que cuando yo le cuento eso a los muchachos en la charla, en las conferencias, todos dicen, ¡oh! Y se miran entre ellos. Y es verdad, 3 veces hasta que me expulsaron. Y entonces me metieron en una escuela nocturna. Pero yo conocí a este señor y él me prestó sus libros y yo conocí la literatura. Y comencé a hablar con él y le decía, profesor, yo quisiera algún día escribir
una cosa así. Y él me dijo, tú puedes. Y yo me empeñé en tratar de ser un escritor. Lo que comencé fue a leer y a leer una cosa, pero era una cosa que mi papá me regañaba y decía, tienes que dormir, que eso es malo, porque yo amanecía durmiendo, yo amanecía con los libros leyendo cosas. Me estaba como ponchando, como decimos en Panamá. Y bueno, de allí fue todo un proceso ya de formación, eso, yo siempre he dicho que la lectura cambió mi vida. Y lo de la narración ahora es culpa de Marisa. Ella fue la que me metió en eso, los cuentos. En Hace mucho, McDonald's. sí, hace mucho tiempo cuando llevaste a Héctor Collado, y en esos primeros talleres, entonces yo dije, pero a mí me gustaría aprender a contar cuentos. Y comencé a trabajar el tema de los cuentos ya de otra forma. Y ahora soy narrador oral, soy escritor, soy investigador y soy funcionario público, que es lo más terrible. Chévere, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en la cual nos quisieran saber que cuál es la técnica que usted recomienda a los docentes para que los niños tengan ese amor hacia los cuentos, o sea, cojan amor a los cuentos. Tienen que leerle cuentos. Eso, no, miren, no hay una fórmula, no hay una estrategia. Ustedes pueden meterse en internet y escribir cómo contar un cuento y les van a bajar cualquier cantidad de cosas. Van en YouTube, van a encontrar un montón de cosas. No todo es bueno, mucha gente puro bla, bla, bla y muchas cosas. Miren, agárrense de lo que dijo William Ospina, cuenten con amor, cuéntenle a los niños una historia que a ustedes mismos les emocione. Y si el niño en ese momento está tremendo y se para y corrinche y eso, pues tampoco comiencen a agarrar el libro y darle tu caso con el mismo libro. No pierdan la paciencia. Por eso que es un acto de amor. Entonces, cuando ustedes le cuenten historias a los niños, los van a enganchar, pero tienen que sentirse. Si no se siente, no lo van a lograr. Yo una vez fui a una gira a contar historias en un lugar por allá por el interior de las provincias, acá nosotros le llamamos así el interior, y fuimos acompañados de una psicóloga, ¿no? Yo no, que una psicóloga va con usted, yo, bueno, está bien, entonces yo conté cuentos, yo conté primero, entonces yo cuento con unos instrumentos, yo conté comenzando con un tambor y conté mi historia, y los niños estaban muertos la risa, contentos, felices, y cuando llegó esta señora, ella se sentó en el centro, se sentó y mandó a que los niños se sentaran también así, como se suelen sentar en la escuela, y comenzó a contarles un cuento, que miren, yo la verdad quería que la tierra se abriera y me tragara, porque yo decía, esto es lo que precisamente hace que los niños no les guste a veces los cuentos, porque era una seriedad, y si un niño se paraba por allá lo regañaba, pero, y era psicóloga, pero entonces yo no entendí nunca. Eso es lo que tienen que evitar eso, y contar con mucho amor, contar con mucha... ¿Tú te acuerdas cuando yo comencé a contar, Marisa, en mis primeros tiempos, cómo yo estaba tenso, cómo yo estaba así, que porque yo pensé que era importante aprenderse el cuento de memoria, que si me equivocaba el niño se iba a dar cuenta? O sea, ya después uno aprende a contar con calma, con calma, con calma. Ahora el cuento... Hay algunas técnicas, hay algunas técnicas para los maestros, Carlos, que son, por ejemplo, utilizar la historia de la ciencia, la historia misma nacional, y convertirla en cuento. O sea, una narración en la que el maestro empieza Pero ya, narrando parte de la historia y el niño termina, cómo le gustaría que hubiese terminado esa parte de la historia. Y así los engancha. eso son como estrategias para trabajar bien, ¿no? En el aula. Pero creí que la pregunta sería cómo hacer que los niños les guste que cuentes historias. Y es simplemente contarla con el amor. Yo pienso Amor, es verdad. técnicas así, sino ya bueno, lo que tú estás diciendo son como estrategias para trabajar en el aula, ¿no? Que eso sí hay un montón de cosas. Claro que sí. ¿Alguna otra? Muchísimas gracias, don Carlos. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, pero no sé si alguien gusta a través de abrir el micrófono a través de este sistema y hacerle alguna pregunta a nuestro invitado. Y mientras sucede esto, yo solamente quiero aprovechar para agradecerle a don Carlos Fong por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y también de paso un poco contarles que también tendremos una conferencia más del día viernes 21. Que va a tratar sobre la botánica y las plantas de la escuela de hoy. Así que va a ser una muy, muy chévere presentación el próximo día 21 de agosto a las 16:30.
Doctora Marisa, no sé si tenemos alguna otra pregunta más o creo que con eso hemos culminado el taller del día de hoy. Sí, queremos agradecerle a Carlos Fong, un gran y joven talento de Panamá, un gran escritor de cuentos y además un tremendo narrador que ha desarrollado y se ha puesto a la altura de otros cuenteros, entre comillas, que hay a nivel internacional. Para el Convenio Andrés Bello es un placer tenerlo aquí y que él haya compartido con ustedes, precisamente porque tenemos que trabajar el gusto por la lectura desde las aulas de clase. Es lo que están haciendo ellos en el departamento donde él labora, en el Ministerio de Cultura, pero lo que también debemos hacer dentro de las escuelas. Les invitamos al taller del próximo viernes, que aunque no está vinculado a las letras en el sentido de que es lenguaje, también es otro tipo de lenguaje, son las plantas, es la ciencia, y es otra manera de contar también y enganchar a los niños a aprender, así que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Solicitarles nada más antes de terminar que por favor nos ayuden prendiendo sus cámaras. Vamos a hacer una fotito final que va a ser nuestro recuerdo de este día aquí. Así que por favor, muy gentiles, si todos nos ayudan ahí prendiendo sus cámaras, muy amables. Gracias por colaborar con nosotros, muy gentiles. Qué bueno irles viendo y a muchos ya los hemos tenido en varios de nuestros talleres, así que qué bueno que estén aquí con nosotros y qué bueno que compartan cada una de estas presentaciones que realizamos. Así que, bueno, vamos a realizar nuestra primera foto, así que por favor todos muy amables, sonrían por favor para nuestra primera fotografía. Muchas gracias a todos ustedes. Perfecto, vamos al siguiente grupo, muchas gracias. Vamos a realizar una segunda foto, gracias. Sonrían, muy amables todos. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber compartido este taller. Don Carlos Fong, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes les esperamos el día viernes, 16:30 con el próximo taller que vamos a tener. Así que muchas gracias a todos, una muy buena tarde.